Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy, como siempre, trayéndoles las últimas noticias y los chismes más candentes del mundo del espectáculo. Hoy tenemos una historia que realmente ha puesto a todos a hablar, un momento que ha dejado a muchos preguntándose qué está pasando realmente. El título lo dice todo: Kerem Bürsin se congela al oír a Hande Erçel. ¿Qué pasó? Sí, han oído bien. Dos de los nombres más sonados en la industria turca, Kerem Bürsin y Hande Erçel, protagonistas de la exitosa serie Sen Kalkam, que conquistó corazones a nivel mundial, parecen haber protagonizado un momento bastante peculiar y francamente intrigante. Vamos a sumergirnos de lleno en este misterio y desentrañar los posibles motivos detrás de esta reacción que ha causado tanto revuelo. Antes de empezar, si eres fanático de Kerem, de Hande o simplemente te encanta estar al día con todo lo relacionado con ellos y el mundo del entretenimiento, te invito a que te suscribas a nuestro canal ahora mismo. No te pierdas ninguna de nuestras actualizaciones. Dale ese clic al botón rojo y activa la campanita para que seas el primero en enterarte de todo. Créeme, no querrás quedarte fuera de esta conversación. Ahora, vayamos al grano. La noticia surgió a raíz de un vídeo que se ha vuelto viral en redes sociales. En él se ve a Kerem Bürsin en un evento público, rodeado de fans y periodistas, como suele ocurrirle cuando asiste a compromisos. Todo parece normal: sonrisas, saludos, el típico ambiente de una alfombra roja o un evento promocional. Sin embargo, el momento clave llega cuando se le pregunta sobre Hande Erçel. Las cámaras captan la reacción de Kerem, y es ahí donde todo cambia. Su expresión facial se transforma, parece un instante de shock, de sorpresa, casi como si se hubiera quedado petrificado. Sus ojos se abren un poco más, su boca se entreabre ligeramente y hay un silencio incómodo que en el vídeo se siente cargado de significado. Los periodistas insisten, la pregunta es clara, pero la respuesta de Kerem, si es que la hay, es mínima o pasa desapercibida ante la intensidad de su reacción. Este breve instante ha desatado una ola de especulaciones. ¿Qué pudo haber dicho o hecho Hande Erçel, o qué comentario se hizo sobre ella, para provocar una reacción tan inusual en Kerem? Las posibilidades son infinitas y, como buenos detectives de chismes, vamos a explorar las más plausibles, basándonos en lo que sabemos sobre su relación pasada y su situación actual. Recordemos que Kerem y Hande fueron una de las parejas más queridas y seguidas de Turquía. Su química en pantalla era innegable, y esa química trascendió a la vida real. Durante el tiempo que estuvieron juntos, compartieron innumerables momentos en redes sociales, y sus seguidores se emocionaban con cada publicación. Su relación era un constante tema de conversación, y su ruptura, cuando ocurrió, fue un golpe para muchos de sus fans. A pesar de que anunciaron su separación, siempre ha habido una chispa de esperanza entre algunos seguidores de que quizás, solo quizás, puedan reconciliarse. Ahora, volvamos al vídeo. Una de las primeras teorías que surgieron es que la pregunta sobre Hande lo tomó completamente por sorpresa. Tal vez no esperaba que se le preguntara sobre ella en ese momento y en ese contexto. Quizás las preguntas anteriores eran sobre su trabajo, sus proyectos, y de repente el foco se desvía hacia su expareja. El shock podría ser simplemente por el cambio repentino de tema y por la mención de alguien con quien tuvo una historia tan significativa. En este escenario, su congelamiento sería una señal de que la pregunta lo sacó de su zona de confort, obligándolo a pensar en cómo responder sin revelar demasiado o sin herir sentimientos. Otra posibilidad, y quizás la más jugosa para los amantes del drama, es que Kerem haya escuchado algo nuevo o inesperado sobre Hande. ¿Quizás se le mencionó un nuevo romance de Hande? Las redes sociales se llenan de rumores constantemente y a veces, la información llega a los famosos de formas inesperadas. Si en ese momento se le insinuó que Hande está saliendo con alguien más, o que se le ha visto en compañía de otra persona, la reacción de Kerem podría ser interpretada como una mezcla de sorpresa, desilusión o incluso celos. Es natural que al oír algo así sobre una persona con la que se compartió tanto, uno se quede un momento en silencio procesando la información. Su expresión podría ser la de alguien que está asimilando una noticia que no esperaba. También podemos considerar la posibilidad de que la pregunta haya estado formulada de una manera particularmente directa o íntima. A veces los periodistas, en su afán por obtener una primicia, pueden cruzar ciertas líneas. Si la pregunta fue algo como, ¿todavía amas a Hande? O, ¿hay una posibilidad de reconciliación?, esto podría haber provocado una reacción más visceral.
En este caso, el congelamiento sería una forma de protegerse, de no dejarse llevar por las emociones en público y de mantener la compostura. Sin embargo, no debemos descartar una interpretación menos dramática. A veces las reacciones físicas que percibimos como congelamiento pueden ser simplemente el resultado de la adrenalina, del ruido del ambiente, o de una pausa natural antes de articular una respuesta. Los famosos están constantemente bajo el escrutinio público, y aprender a navegar estas situaciones es un arte. Es posible que Kerem simplemente estuviera tomando un respiro, evaluando la pregunta y decidiendo la mejor estrategia de respuesta. Otro punto interesante a considerar es la dinámica entre Kerem y Hande después de su ruptura. Aunque ambos han declarado que se desean lo mejor y que mantienen una buena relación como amigos y colegas, es inevitable que exista una cierta sensibilidad cuando se trata de su vida personal. Si la pregunta sobre Hande implicaba algún tipo de comparación con un interés romántico actual de Kerem, o si se insinuaba que su relación pasada era superficial, esto también podría haber provocado una reacción. Y hablemos un poco de los fans. La comunidad de seguidores de Kerem y Hande es increíblemente activa y apasionada. Han estado analizando este vídeo al detalle, frame por frame, buscando pistas y tratando de descifrar el enigma. Hay quienes defienden a capa y espada la idea de que esta reacción es una señal inequívoca de que todavía hay sentimientos entre ellos. Otros, por el contrario, creen que es simplemente una reacción normal ante una pregunta invasiva. Y un grupo más cínico podría argumentar que todo esto es parte de una estrategia de marketing, una forma de mantener a los personajes y a los actores en el ojo del público. Podría ser que Hande estuviera en ese mismo evento, o cerca, y Kerem se enterara de su presencia justo en ese momento. Si bien el vídeo no muestra a Hande, la pregunta de los periodistas podría haber estado relacionada con una aparición simultánea o con alguna noticia reciente de ella. En ese caso, el congelamiento podría ser por el simple hecho de verla o de saber que está cerca, provocando recuerdos o pensamientos sobre su relación pasada. También es importante recordar el contexto de la industria del entretenimiento. Los actores, especialmente aquellos que han protagonizado parejas románticas en series exitosas, a menudo se enfrentan a preguntas sobre sus relaciones personales incluso después de haber terminado. El público se encariña con las parejas en pantalla y a menudo desea que esa conexión se mantenga en la vida real. Los actores deben aprender a manejar estas expectativas y a mantener una línea clara entre su vida profesional y personal. Si profundizamos un poco más en las posibles interpretaciones del lenguaje corporal de Kerem, vemos varios elementos. La mirada fija, la leve elevación de las cejas, la respiración que parece contenerse por un instante. Todos estos son indicadores de sorpresa o de una reacción emocional que está siendo procesada internamente. No es una respuesta automática, sino una pausa reflexiva. Y esa pausa es precisamente lo que ha capturado la atención de tantos. Consideremos también la posibilidad de que la pregunta sobre Hande estuviera relacionada con algún detalle específico de su vida o de su trabajo que Kerem desconocía. Quizás se le preguntó sobre un proyecto nuevo de Hande, o sobre un logro profesional suyo, y la pregunta implicaba que Kerem debería estar al tanto de ello. En este escenario, su congelamiento sería una señal de sorpresa al enterarse de algo nuevo sobre su expareja, o de una leve incomodidad por no estar completamente al día con su vida. Para entender mejor este congelamiento, pensemos en cómo reaccionamos nosotros cuando nos preguntan algo inesperado sobre alguien de nuestro pasado, especialmente si esa persona ocupó un lugar importante en nuestra vida. Es probable que hagamos una pausa, que nuestras mentes recorran recuerdos, que evaluemos cómo responder sin causar malentendidos o herir sentimientos. La reacción de Kerem podría ser simplemente una versión más pública y amplificada de esa misma reacción humana. Ahora, ¿qué se sabe de Hande Erçel en este momento? Si bien no tenemos información directa sobre su reacción ante el incidente de Kerem, es importante tener en cuenta su propia vida. Hande también ha estado activa en el mundo del espectáculo con proyectos propios y apariciones públicas. Su vida personal, como la de Kerem, está bajo constante escrutinio. Si ella estuviera al tanto de la reacción de Kerem, ¿cómo crees que reaccionaría? ¿Le causaría gracia, incomodidad o quizás indiferencia? Es fascinante observar cómo un breve momento, capturado por una cámara, puede generar tantas teorías y debates. El poder de las redes sociales y de los medios de comunicación en la era digital es inmenso. Un simple gesto puede convertirse en un fenómeno viral y dar pie a innumerables especulaciones. En resumen, la reacción
De Kerem Bürsin al ser preguntado sobre Undercell ha sido un torbellino de interpretaciones. Hemos explorado varias posibilidades, desde la simple sorpresa ante un cambio de tema hasta especulaciones sobre nuevos romances, preguntas incómodas o incluso estrategias de marketing. Lo que es innegable es que el recuerdo de su relación y la química que compartían sigue siendo muy fuerte en la mente del público. Llegamos al final de este análisis. Ha sido un viaje interesante a través de las posibles razones detrás de ese congelamiento de Kerem Bürsin. Espero que hayan disfrutado de esta exploración y que les haya parecido intrigante y entretenida. Agradezco enormemente que se hayan quedado hasta el final. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Cuál creen que es la razón detrás de la reacción de Kerem? ¿Fue sorpresa, incomodidad o algo más? Déjenme sus teorías y comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leer sus pensamientos y sus perspectivas. Sus opiniones son muy valiosas para mí y para la comunidad de nuestro canal. Y si les ha gustado este vídeo, si lo encontraron informativo o entretenido, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Eso me ayuda muchísimo a saber qué tipo de contenido les gusta más. Compártanlo con sus amigos, con otros fans de Kerem y Hande, o con cualquiera a quien crean que le interesaría esta historia. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Únanse a nuestra comunidad y activen la campanita para no perderse nada. Estamos aquí para traerles las mejores noticias y los análisis más interesantes del mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.